Dios le bendiga en esta mañana con ustedes aquí su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne. Allá estamos localizados en la ruta 60 entre el pueblo de Vermilion y Wakeman. Una iglesia de habla inglesa. Le invito a que nos visite si no tiene iglesia local y entiende el inglés. Y así va a recibir con nosotros allí la palabra de Dios conforme a cómo está escrita la palabra de Dios y a recibir el amor de Dios conforme la palabra de Dios nos enseña de amar al prójimo como a ti mismo. Y continuamos ahora con el tema en nuestros devocionales de la gratitud. Es un tema que comenzamos diciendo que primeramente es como un sacrificio a Dios y es uno de los temas que vamos a hablar más adelante, los sacrificios que agradan a Dios. Bien, dijimos que la Real Academia de la Lengua Española define gratitud como un sentimiento que obliga a una persona a estimar lo que hace otro por uno o que va a hacer y a corresponderle de igual manera. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña también cuando leímos los versículos 50 y capítulo 50 de Salmo, versículos 14 y 23, donde dice que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple tus votos, pero el dar la gracia es un sacrificio que verdaderamente me honre. La palabra para gratitud, aquí gratitud y dar gracias es toda, que lo mismo significa confesión, adoración y gratitud. Así que cuando estamos confesando con Dios o cuando estamos de acuerdo con Dios en que Dios ha sido bueno con nosotros, en que nosotros somos pecadores, una manera de ser agradecidos cuando estamos adorando a Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas, porque nos podemos levantar por la mañana y adorarlo y ver su creación. Estamos siendo agradecidos a Dios, no solamente en pensamientos, sino también en palabras. Y habíamos dicho también entonces que ese versículo 50-14 lo podíamos leer, ¿verdad?, usando los tres versículos diferentes o las tres definiciones diferentes de confesión, de adoración y de gratitud. Ahora vamos a hablar de algunas situaciones de temas específicos también acerca de la gratitud. ¿Cuál es la gratitud que es agradable a Dios? ¿Cuál es esa actitud de gratitud que es aceptable a Dios? Vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 22 y versículo 29. Y cuando ofreciereis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel, Dios le instruyó a hacer una serie de sacrificios de animales y también de traer ofrendas de pan, ofrendas de harina, para entonces presentarlos ante Dios como algo para obtener, en caso de ofrenda de sacrificios de animales, obtener el perdón de Dios o de agradar a Dios. Y todo eso cuando se hacía con fe, de corazón, creyendo que al hacer ese tipo de sacrificio, Dios iba a actuar a favor de ellos. Y uno de los sacrificios que encontramos que el pueblo hebreo iba a practicar y estaba practicando el sacrificio de agradecimiento, el sacrificio de gratitud a Dios. Y por eso dice en Levítico 22, 29, y cuando ofrecieres sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. ¿Y cuál es esa manera aceptable? Ese sacrificio de acción de gracias a Jehová. Lo que trajeran ellos, los alimentos que trajeran, los granos que trajeran, los animales que trajeran. ¿Cuál era ese sacrificio aceptable? Primero que todo, leemos y lo vamos a leer en inglés, ese mismo versículo, tenían que ser sacrificios que eran voluntariamente traídos ante Jehová. Que no solamente era un ritual que tenían que seguir los hebreos, sino que ellos lo hacían de corazón.
que voluntariamente lo traían ante Jehová. Si leemos ese mismo versículo, la versión en inglés, en esta ocasión de New King James Version, dice así: And when you offer a sacrifice of thanksgiving to the Lord, offer it of your own free will. Offer it from your own free will. Cuando sea ese sacrificio de acción de gracia, que lo ofreciera de su propio corazón, de su propia voluntad, que no fuera algo como un ritual, que no fuera algo como fuera obligado a hacer. Y yo creo que ese principio se debe aplicar a todos aquellos sacrificios que nosotros a veces como hijos de Dios y algunos que no conocen a Cristo tratan de hacer para Dios de manera que sean aceptables o agradables a Dios, esas personas o nosotros mismos los hijos, y lo hacemos como si fuera en forma de gratitud, pero lo hacemos como si fuera algo obligado a hacer para poder obtener el favor de Dios, para poder ser aceptable ante Dios, cuando no es así. Ese no es el sacrificio que a Dios le agrada. Por ejemplo, en Puerto Rico yo sé que hay personas que tienen buena intención, religiosos pero no creyentes, que hacen un sacrificio de caminar o subir unas cuantas escalones en una iglesia de rodillas hasta llegar a lo último, a la entrada de la iglesia, como un sacrificio para tratar de agradar a Dios. Pero esos sacrificios no son lo que agradan a Dios. Tienen que ser de corazón. Tienen que ser de su propia voluntad. Tiene que ser no esperando algo a cambio, sino porque Dios ha dado algo a nuestras vidas. Porque Dios quiere dar algo a nuestras vidas. Esos son los sacrificios que a Dios le agrada, que son sacrificios de acción de gracias, bien, cuando nacen del corazón de su propia voluntad, no como un ritual y no como una obligación. Tengamos siempre eso en cuenta cuando en nuestras vidas, creyentes como nosotros, los hijos de Dios, queremos dar gracias a Dios por medio de algo que queremos sacrificar, alguna acción que queremos hacer como sacrificio, pero que lo hagamos de corazón, de nuestra propia voluntad, no como una imposición, no como un rito religioso. Padre, gracias. Una vez más te damos por tu palabra. Bendice la misma, Señor. Suplicamos por aquellos que en esta mañana no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Padre Santo, que primero que todos reconozcan que son pecadores, que estén de acuerdo con Dios que son pecadores, confiesen que son pecadores y que necesitan a Cristo como Señor y Salvador, y que así de todo corazón clamen a Dios para que Dios los salve y les dé vida eterna. Padre, gracias, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.